En la Biblia, hay relatos que nos transportan a los albores de la humanidad, donde historias antiguas se entrelazan con la magia de lo divino. Entre esas historias está el origen africano, una narrativa tan rica y envolvente que parece saltar de las páginas sagradas para danzar ante nuestros ojos. Cierra los ojos e imagina un vasto continente, cubierto por sabanas doradas y selvas exuberantes. Es allí donde encontramos los orígenes de una de las civilizaciones más antiguas y misteriosas del mundo, África. Pero, ¿cómo encaja todo esto en el gran rompecabezas de la creación? La Biblia nos habla sobre la creación del mundo, desde el soplo del primer aliento de vida hasta la formación de cada criatura que habita la tierra. Y en medio de este espectáculo divino, África surge como un regalo especial, una tierra bendecida con riquezas inimaginables y una diversidad de vida que encanta e inspira. Pero la verdadera esencia de la historia está en los detalles, en las entrelíneas que revelan los secretos más profundos del alma humana. Es una historia de luchas y triunfos, de dolor y esperanza, que resuena a través de los siglos hasta nuestros días. ¿Alguna vez has imaginado cómo todo comenzó? Imagina un mundo lleno de misterios y maravillas, donde cada historia es un tesoro por descubrir. Bienvenido a un viaje fascinante a través del tiempo, donde nos sumergiremos profundamente en las antiguas páginas de la Biblia para desentrañar el origen del africano según la Biblia. Imagínate en una noche estrellada, el viento susurrando secretos y las estrellas brillando como diamantes en el cielo. Es en este escenario donde nuestra historia comienza, en un lugar de belleza indescriptible y misterios profundos. Prepárate para embarcar en un viaje único, donde el pasado se encuentra con el presente y los misterios de la creación son revelados ante nuestros ojos. La origen del africano según la Biblia es más que una simple historia, es un viaje de autodescubrimiento y admiración por el poder divino que moldeó nuestro mundo. ¿Estás listo para desentrañar los secretos más profundos de África a través de las páginas sagradas de la Biblia? Únete a nosotros y suscríbete al canal para sumergirte en esta aventura épica, donde cada capítulo es un nuevo descubrimiento y cada palabra es una puerta hacia lo desconocido. Historias de Biblia. ¿Sabías que en la Biblia hay una historia sobre las personas de África? Es verdad. Esta historia proviene de un tipo llamado Cam, quien es uno de los hijos de Noé, ese tipo famoso que construyó el arca para salvar a los animales del diluvio. En un libro llamado Génesis, que es como el principio de la Biblia, está esta historia. Desde hace mucho tiempo, las personas han utilizado esta historia de la Biblia para entender de dónde provienen los pueblos africanos. Y esto ha influenciado muchas ideas que las personas tenían sobre la historia y la cultura de África a lo largo de los años. Hoy en día, hay mucha gente debatiendo sobre lo que esta historia significa para los africanos y para las personas que tienen ancestros africanos, ¿sabes? Algunas personas piensan que esta historia de la Biblia ayuda a entender quiénes son y de dónde vienen. Otras personas piensan que esta historia puede causar problemas de identidad y representación para los africanos y afrodescendientes. ¿Has revisado si está escrito en el canal y también deja tu like? ¿Recuerdas aquella historia de la Biblia en la que los israelitas fueron esclavos en Egipto? Pues sí, ocurrió de verdad. Y Egipto está en África, ¿sabías? Esta historia está contada en el libro de Éxodo, que está lleno de emocionantes aventuras. Imagina nada más, los israelitas estaban allí, trabajando duro como esclavos, pero entonces apareció un tipo llamado Moisés, que lideró a todos en una gran jornada de liberación. Fue como un héroe. Este episodio fue súper importante para los judíos, porque marcó el inicio de su identidad como pueblo libre. Desde entonces, esta historia ha sido contada y recontada, en iglesias, escuelas y en todas partes. Y cada vez que se cuenta, las personas encuentran nuevas formas de entender lo que sucedió y lo que significa para ellos. ¿Has oído hablar de los hijos de Noé? Son Cam, Sem y Jafet, y representan diferentes grupos de personas. Los pueblos africanos son descendientes de Cam, ¿sabías eso? Esta historia está en el libro de Génesis, que es el principio de la Biblia, y está llena de aventuras increíbles. Desde hace mucho tiempo, las personas han utilizado esta historia para entender de dónde vienen los africanos. Esto ha influido mucho en lo que la gente pensaba sobre la historia y la cultura de África. Pero hoy en día, algunas personas critican esta interpretación,
pensando que puede causar problemas en la identidad y representación de los africanos. Es un debate muy interesante. ¿Has oído hablar de la parte de la Biblia que habla sobre los descendientes de un tipo llamado Cam? Es como un árbol genealógico muy antiguo. Dos de sus hijos son bastante famosos: Cas, que está asociado a un lugar llamado Nubia, y Mizraim, que está vinculado a Egipto. Esta historia está en el libro de Génesis, donde hay un montón de cosas interesantes. Cuando la Biblia habla sobre estos tipos, de alguna manera los conecta con esos lugares, ¿sabes? Y eso es genial porque la arqueología y otras pistas históricas confirman algunas de esas conexiones. Estas historias de la Biblia también han influido mucho en la forma en que las personas veían esas regiones en el pasado e incluso hoy, cuando estudiamos sobre el Antiguo Testamento y la historia de esos lugares. ¿Recuerdas a los otros descendientes de un tipo llamado Cam, allí en la Biblia? Bueno, hay otros dos muy conocidos: Fut, que está asociado a Libia, y Canaán, que es de la región de Palestina. Estas historias están en el libro de Génesis y en otros libros antiguos de la Biblia. Cuando la Biblia habla sobre estos tipos, de alguna manera los conecta con esos lugares. Y esto es muy interesante porque a lo largo del tiempo, las personas han interpretado estas historias de diferentes maneras, lo que ha influido mucho en la forma en que entendemos la historia y cultura de esas regiones. Estas historias tienen un papel importante en la formación de las identidades de las personas que viven en esas áreas del Medio Oriente. Es una parte muy importante de la historia de allí. ¿Conoces a ese tipo llamado Nimrod en la Biblia? Es como una figura muy importante. Su historia está en el libro de Génesis, donde se le describe como un líder poderoso e influyente. Algunas personas dicen que Nimrod puede haber estado asociado con el inicio del pueblo samaritano, que tiene una historia muy única en la región del Levante. Y eso no es todo. Hay quienes incluso piensan que podría tener alguna conexión con los pueblos del sur de la India, una idea muy interesante. Cuando leemos sobre Nimrod en la Biblia, es como si estuviéramos conociendo a un personaje súper importante, lleno de misterios y aventuras. ¿Conoces al tipo Nimrod de la Biblia? Hay un montón de teorías locas que lo conectan con los pueblos del sur de la India. Parece algo sacado de una película. Algunas personas miran las evidencias históricas y piensan que podría haber existido una conexión entre Nimrod y esos pueblos. Incluso hay teólogos e investigadores que lo ven de manera diferente, tratando de entender cómo los grupos étnicos se movían y se mezclaban a lo largo de la historia. Es como un rompecabezas gigante que los investigadores intentan armar, juntando pedacitos de información para descubrir si esta teoría tiene sentido o no. ¿Conoces ese nombre Cam en la Biblia? Bueno, tiene un significado bastante interesante. En algunos idiomas antiguos, ese nombre podría significar quemado o oscuro, y mucha gente piensa que esto podría estar hablando sobre el tono de piel de sus descendientes. Parece una pista de detective, ¿verdad? Esta idea de asociar el nombre Cam con el color de la piel ha sido interpretada de diferentes maneras a lo largo del tiempo. Algunas personas lo han utilizado en contextos culturales y religiosos, e incluso en interpretaciones históricas y teológicas. Pero espera, eso no es todo. Esta asociación también ha influido en la forma en que las personas veían y representaban a los africanos y afrodescendientes en diferentes sociedades y épocas de la historia. Es como una gran historia que aún genera muchos debates hoy en día, sobre racismo, identidad y justicia social. ¿Qué mucha gente cree sobre Cam? Por ahí dicen que vivió mucho tiempo y que incluso podría haber sido enterrado en lugares como Sudán, Etiopía o Egipto. Imagina, una leyenda que atraviesa los siglos. Esta historia no es solo cosa de la Biblia. Está presente en varias interpretaciones históricas y religiosas, desde textos antiguos hasta hoy en día. Y eso no es todo. Dentro de las culturas y religiones africanas, Cam tiene un papel muy importante en la historia y la mitología. Esta tradición de asociar a Cam con el continente africano ha influido mucho en cómo las personas ven la ascendencia africana e incluso la importancia de ciertas regiones en la historia del continente. Es como un legado que aún vive hoy en día. La preservación de lugares históricos y culturales vinculados a Cam es súper importante, ¿verdad? Es como cuidar de una parte de nuestra propia historia. ¿Sabes qué es genial? El libro de los jubileos. Es un tipo de libro que no está en la Biblia,
pero cuenta historias muy similares a las que encontramos allí. ¿Y adivina qué? Da algunos detalles extras sobre la familia de Cam, que es una parte muy importante de la historia. Entonces, mientras que la Biblia habla un poco sobre cómo Canaán fue desaprobado por querer vivir en la tierra de Sem, el libro de los Jubileos profundiza en esta historia. De alguna manera, amplía la narrativa, dándonos más detalles sobre cómo se relacionaban las familias y qué les sucedía. No es solo en la religión donde el libro de los Jubileos es importante, ¿eh? También se estudia en contextos académicos, donde las personas intentan entender qué significaban estas historias en la época en que fueron escritas, hace muchos años. Y hay más. Todavía se debate quién escribió este libro, cuándo fue escrito y cómo influenció otras historias de la época. Es como un gran misterio por resolver. ¿Sabes qué es súper emocionante? Las historias de migración de Abraham y José. Son súper importantes en religiones como el judaísmo, el cristianismo y el islam. Y lo más genial es que estas historias conectan a los pueblos de África con el Medio Oriente. Abraham partió con toda su gente hacia Canaán, y luego José terminó en Egipto. Estas historias están en los libros sagrados de estas religiones y son súper importantes para su identidad y cultura. Estas historias no son solo sobre un viaje cualquiera. Muestran cómo las personas se movían entre las regiones de África y el Medio Oriente en el pasado, intercambiando ideas, culturas e historias en el camino. Y lo mejor es que hoy en día estas historias se utilizan para promover la comprensión y la amistad entre personas de diferentes lugares. Es como una lección de solidaridad y unión que podemos aprender de estos antiguos viajes. La historia de África en la Biblia. Es como un tesoro lleno de aventuras y descubrimientos que contribuyen mucho a nuestra cultura y civilización global. En la Biblia, encontramos un montón de historias sobre los pueblos africanos y sus interacciones con otras civilizaciones en el pasado. Desde migraciones de pueblos hasta eventos súper importantes en la historia y la cultura. Estas historias no son solo sobre el pasado lejano. Nos muestran las cosas increíbles que los pueblos africanos hicieron, sus tradiciones y el legado que dejaron al mundo entero. Estas historias nos ayudan a entender mejor la historia de todo el mundo y nos hacen cuestionar estereotipos y reconocer cuán importantes son las contribuciones africanas para toda la humanidad. Y no podemos olvidar la importancia de preservar y valorar el patrimonio cultural africano. Es como proteger un pedacito de la historia del mundo. ¿Recuerdas la historia de Abraham de tiempos antiguos? Él era de Ur de los Caldeos, que está donde hoy es Irak, pero un día, créelo o no, se fue de allí y fue a Canaán. Es como una aventura increíble que muestra cómo confió en Dios y siguió sus planes. Esta historia está en el libro de Génesis, que está lleno de historias geniales. Y no es solo en el judaísmo donde es importante, También en el cristianismo y en el islam. Abraham es como un héroe de la fe, ¿sabías? Se le conoce por confiar totalmente en Dios y seguir sus instrucciones, incluso cuando era difícil. Y es por eso que se le considera el padre del pueblo judío, una figura muy importante. ¿Y sabes qué más es genial? Este viaje marca el comienzo de una alianza especial entre Dios y sus descendientes, como vemos en la Biblia. Es como el inicio de una gran amistad entre ellos. Todavía vemos cómo la migración y la fe son súper importantes en la formación de nuestras identidades religiosas y culturales. Es como si esta historia de Abraham aún nos enseñara lecciones importantes sobre confianza y coraje. ¿Has oído hablar de José, hijo de Jacob, en la Biblia? Tuvo una vida llena de emocionantes aventuras. Imagina. Fue vendido como esclavo a Egipto por sus propios hermanos. Pero su historia no termina ahí. Todo esto está en el libro de Génesis, que está lleno de historias increíbles. Y mira, esta historia es súper importante no solo en el judaísmo, sino también en el cristianismo y el islamismo. La historia de José muestra temas muy importantes, como la injusticia, la resiliencia y cómo Dios siempre cuida de nosotros, incluso en momentos difíciles. También muestra cómo la migración y la interacción entre diferentes pueblos son súper importantes en la Biblia. La historia de José preparó el camino para que los israelitas fueran esclavizados en Egipto, pero también muestra cómo fueron liberados milagrosamente más tarde, bajo el liderazgo de Moisés. Es como una gran aventura de justicia y libertad.
Todavía podemos aprender mucho de estas historias sobre la importancia de la solidaridad y la lucha por la justicia social y racias. Es como si nos inspiraran a hacer el bien y ayudarnos mutuamente. Es importante resaltar la importancia de permanecer atento a los mensajes y lecciones que han sido compartidos. La historia nos invita a reflexionar sobre diversos aspectos y profundizar nuestro entendimiento sobre las narrativas bíblicas. Si disfrutaste del contenido, no olvides dejar tu like, compartirlo con amigos y familiares, y por supuesto, seguir acompañando nuestro canal para más contenidos fascinantes. Gracias por mirar y hasta el próximo vídeo.